Es un gusto saludarlos, mis estimados estudiantes. He querido hacer esta clase virtual con la finalidad de darle continuidad a las actividades académicas de esta unidad y seguir avanzando. Para ello, he querido hacer un breve resumen del último tema que conversamos, que es el tema número 2, que tiene que ver con la independencia, y dar algunas orientaciones del tema 3. Consciente de que ustedes han revisado parte de los contenidos y han ido avanzando, estaremos de alguna manera a través de la vía interactiva dando algunos aportes virtuales. El tema número 2, que tiene que ver con la independencia, obviamente, nosotros anteriormente hemos realizado un análisis de la implicación que tuvo la época colonial para América Latina, específicamente también para Venezuela, y cómo, ¿verdad? Qué consecuencias trajo la colonización para nuestras sociedades en América Latina, y una de esas consecuencias han sido realmente lo que es las metrópolis y las colonias. Conceptualmente nosotros podemos decir, recordando un poco lo que conversábamos en clase, podemos decir que la palabra metrópoli ostenta tres usos básicos. Uno primero, que nos permite conceptualizar diciendo que la metrópolis sirve para designar aquella ciudad principal, que estará dada por su extensión o importancia. Para la época de la colonia, recuerden que estas metrópolis nosotros las, caracterizamos precisamente aquellas ciudades que se encontraban ubicadas en territorio español. Asimismo, también hay otra conceptualización que tiene que ver con su extensión o importancia, mejor dicho, al Estado respecto de sus colonias y aquellas iglesias arzobispal de la cual dependerán ciertas diócesis. En sí, este análisis nosotros lo veníamos haciendo y hacíamos un poco la reflexión de lo que implicaba o lo que implicó en América Latina las colonias, de cómo los europeos, específicamente los españoles, llegaron a nuestros territorios, estaban habitados, no estaban deshabitados, y se establecieron en nuestros territorios creando esas colonias dependientes de esa metrópoli. Realmente las metrópolis concentran tanto el poder político, económico, y las colonias terminan siendo dependientes de la metrópoli, y desde allí se comienza a generar o a gestar ese espíritu de dependencia hacia las ciudades centrales como eran las metrópolis. ¿Ok? Si bien es cierto, la época de las monarquías, donde el poder político se basaba en un poder absolutista, ¿verdad? Que también hicimos un análisis de lo que implicó el absolutismo para las sociedades latinoamericanas, y vimos también cómo estas sociedades en América Latina de alguna manera fueron creciendo, fueron desarrollándose, pero dentro de bajo un control y un poder totalmente absolutista, donde todo se concentraba en manos de la monarquía, ¿no? Y alimentaba ese poder, la misma iglesia alimentaba ese poder, donde el monarca pues realmente era libre de hacer lo que quisiera, porque precisamente digamos que la parte cristiana, la religión, pues le daba, de alguna manera también le otorgaba ese poder. Esto generó en las sociedades, pues sobre todo las sociedades españolas, europeas, un gran descontento, ¿verdad? Y surge para el siglo XVIII pues un movimiento que de alguna manera va a revolucionar el continente europeo, y ese movimiento tiene que ver con la Ilustración. Ese movimiento, ¿verdad?, que impulsa la Ilustración en Europa para el siglo XVIII, es un movimiento cultural que trajo al continente europeo aquella luz que hacía falta hacia el oscurantismo que había generado la Iglesia y el antiguo régimen. Las ideas de la Ilustración precisamente eran ideas de libertad, de independencia, de soberanía, y de acabar precisamente con ese absolutismo, con ese poder centralizado de las monarquías. Grandes
personajes influyeron durante la época de la Ilustración, y vamos a hablar de ellos. Está Montesquieu. Montesquieu dio un aporte fundamental con su obra Espíritu de las Leyes, ya que desde su obra él hace una crítica fuerte precisamente al poder absolutista, porque uno de los grandes cuestionamientos que hace Montesquieu es que el poder no se debe concentrar en manos de una sola persona, y es allí donde él propone la separación de los tres poderes realmente para poder generar un sistema mucho más un sistema político mucho más igualitario. Y es quien propone realmente el padre de la división de los poderes, Montesquieu, y propone la división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es una doctrina que va a tener influencia en la Revolución Francesa y en las distintas constituciones de Europa, igualmente en América Latina. De hecho, nosotros absorbimos esa visión. Sin embargo, Chávez de alguna manera adapta esa visión con las necesidades reales y le agrega, de acuerdo a nuestras realidades, lo que es el poder ciudadano y el poder electoral. Luego tenemos también uno de los otro de los que influyó muchísimo durante el ilustracionismo fue Voltaire. El Voltaire fue un poeta, historiador, filósofo, crítico de la religión y la moral, de las costumbres y políticas, precisamente de esa época de la colonia, ¿no? Donde realmente las costumbres, las políticas, las prácticas, la sociedad estaba regida precisamente por esas creencias, por esa religión, que de alguna manera le otorgaba toda esa autoridad a ese monarca, quien era de alguna manera omnipotente y quien era quien tenía el poder para controlar y regular todos los aspectos de la vida social. Y hacia eso Voltaire, eso fue una de las grandes críticas que hizo Voltaire. Precisamente su pensamiento influyó mucho en la descristianización del mundo contemporáneo. Sin embargo, no era que dejara creer en Dios, sino precisamente trataba de explicar el rol que la fe y que la religión pues tenía dentro de la sociedad. Y su mayor obra, una de las obras que tuvo mayor influencia, fue el ensayo sobre la historia, sobre las costumbres y el carácter de las naciones. También tenemos a Rousseau, gran filósofo. Su obra más influyente fue el Contrato Social. En esa obra Rousseau pues proclama lo que es la soberanía del pueblo, y también proclama lo que es el sufragio universal, ¿no? Estos tres autores, juntos con otros, pues van también a contribuir mucho con una de las grandes obras que también influyó mucho en esta época, que es la Enciclopedia. Es una de las obras más representativas de la Ilustración y recoge todos los conocimientos, todos los pensares, todas esas ideas que promovían un cambio, una transformación de ese sistema o ese modelo político, económico, inclusive social, tan autoritario, tan absolutista, tan centralizado, tan desigual, inclusive déspota, discriminatorio. Bueno, ellos, todas esas ideas, todo ese rechazo a ese sistema, le va a dar vida a esa obra donde muchos de los filósofos de la época en contra del sistema pues manifestaron y expresaron esas ideas, que obviamente pues también va a tener mucha influencia para lo que luego nosotros vamos a estudiar, que es la Revolución Francesa, ¿ok? Si bien es cierto, muchas apariciones para el siglo XVIII y XIX en Europa, como es el ilustracionismo, pues va a generar con ello que se traigan al tapete pues corrientes o pensamientos o paradigmas bastante interesantes que van a impulsar cambios en la sociedad. Y uno de esos paradigmas pues tenemos que es el positivismo. Su gran digamos que el padre del positivismo pues es Augusto Comte. Y Augusto Comte, como nosotros inclusive lo conversamos en las clases, fue una persona que de alguna manera trataba de promover una nueva sociedad. Él sugería que todo de alguna manera podría surgir si se depuraba
y se unificaba la ciencia con el fin de sistematizar los conocimientos de la sociedad generada sobre sí misma. Dentro de sus pensamientos era necesario que la sociedad cambiara, y ese cambio partía precisamente del estudio de esas experiencias de la sociedad que eran necesarias, y que ese estudio de la experiencia se hacía a través de la ciencia, y es cuando nosotros vamos a ver sobre el tapete de la investigación lo que son las ciencias sociales, ¿no? Conte también hablaba que los grandes problemas de la sociedad serían resueltos si su comprensión, ¿verdad? Se basaba también en entender su propia historia. Sí, era necesario poder entender la propia historia social, así como también entender la sucesión de los estados sociales o fases históricos del desarrollo, cómo era lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Porque se quería trascender de un modelo político a otro totalmente distinto. La filosofía positiva, digamos que va a ser la forma más característica del positivismo, y sobre todo porque va a hacer referencia a todo aquello que presenta al sujeto como algo real, como algo cierto, como algo preciso, tanto de la naturaleza como de la realidad social. Mas, sin embargo, el positivismo no se va a alejar mucho de la visión científica, esa visión científica que se tenía en aquel momento, que era una visión científica bastante exacta, precisa, precisamente de lo que eran las ciencias naturales. Ustedes pueden ver en pantalla cómo se concebía el positivismo según los estados sociales, ¿verdad? Él hablaba de ese mundo teológico ficticio donde el orden social pues estaba basado en lo que era la religión, donde los hechos eran interpretados como invenciones que provienen de ideas sobrenaturales, pero que eso realmente tenía que ellos criticaban precisamente ese estado social. El metafísico, el abstracto, pues consideraciones racionales que ligan los hechos con ideas que están entre lo sobrenatural y lo natural, y el científico positivo, que es aquí donde realmente la ciencia se impone sobre la superstición para investigar el mundo y las realidades sobre precisamente las bases científicas. Para el positivismo, pues la sociedad debía ser estudiada de manera científica, no había otra manera sino esa precisamente. Y estos estados, según Conte, pues van a referir los momentos históricos precisamente de la sociedad. Otra de las dentro de los paradigmas importantes de la época pues fue el evolucionismo, que también dio aportes para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del individuo. Entonces nosotros podemos ver en pantalla, ¿verdad?, que parte de su visión era que el ser humano, ¿verdad?, es parte de la naturaleza y por lo tanto junto al resto del mundo vivo es producto de la evolución biológica. También se habla de que así como las especies evolucionan, los seres humanos se transforman en el tiempo, su sociedad y su cultura. Entonces impulsan cambios, impulsan desarrollo, ¿verdad? También formula una imagen del tiempo completamente distinta, ya que se hace consciente de la enorme cantidad de años en lo que la evolución ha sucedido, y contra la imagen fija del mundo, el evolucionismo propone una imagen en constante movimiento, cambio y transformación. Entonces fíjense que estos dos paradigmas de alguna manera estaban impulsando la necesidad de que la sociedad debía cambiar, de que la sociedad debía transformar. El positivismo partía de la importancia de estudiar los fenómenos sociales a través de la ciencia, y cómo esos cambios, esas transformaciones eran necesarios aplicarlos a través del estudio precisamente de esa sociedad, ¿no? Y bueno, obviamente grandes contraposiciones del pensamiento nosotros vamos a encontrar no solamente en Europa, sino en América Latina, porque si bien es cierto, estos pensamientos, estos ideales tuvieron una influencia para pasar de un sistema monárquico absolutista para pasar después a la creación de estados con
algunos con una visión mucho más liberales, otros con una visión más conservadora, sobre todo aquellos que los conservadores eran los que se resistían a un cambio y los liberales precisamente eran los que impulsaban los cambios, las transformaciones de ese sistema político-económico, un sistema mucho más liberal, de igualdad, de justicia, que era precisamente las ideas en aquel entonces de los liberales y que van a impulsar las revoluciones, entre ellas la francesa y más adelante, que